En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado este Evangelio en el cual nuestro Señor anuncia su regreso al Padre. Es decir, después de su vida terrena, de su muerte, de su resurrección, de todos esos días que pasó con los apóstoles para terminar de formarlos, de enseñarles lo que debería ser la iglesia, Él ya los previene que Él regresará al cielo, para que ellos se preparen a ese tiempo de su ausencia, y de esa ausencia que durará hasta el fin del mundo. Es cierto que esa ausencia tal vez es una causa de dolor, una causa de pena, porque es una gran consolación de estar con Jesucristo. Y ese tiempo que es en resumen toda la época de la iglesia, desde Jesucristo hasta el fin del mundo. Pero nuestro Señor lo califica como un momento breve, un pequeño tiempo y me volveréis a ver, ¿verdad? Ese tiempo breve es estos siglos que han pasado desde la fundación de la iglesia hasta la venida de Cristo. ¿Cuándo será? No lo sabemos, Dios lo sabe, pero nosotros debemos ser fieles a esa misión que Él nos da, de ser fieles ante todo a la fe de la iglesia. No es una cuestión de número, no es una cuestión de apariencias, sino esa fe que es un don de Dios, que está basada en la gracia que hemos recibido, y esa fe que hace que toda la vida cristiana sea posible. Entonces, debemos también evaluar lo que no es aparente, como lo son los dones de Dios. La fe es un don de Dios que no es aparente, no es sensible, no es visible, no se puede tocar, no se puede medir humanamente hablando, porque son dones interiores, son dones espirituales. Y si nosotros comenzamos a juzgar con los criterios del mundo, nos vamos a perder, nos vamos a dejar llevar por este río de iniquidad que hay en este mundo. Debemos tener una idea clara y una fe firme en este mundo, como la tuvieron los primeros cristianos, que aunque eran pocos, eran héroes, eran santos, y dieron tantos mártires, tantos héroes de la vida cristiana en los primeros siglos. No nos dejemos impresionar por las apariencias, por los aspectos humanos, exteriores, lo que cuenta nuestra fe. Nosotros sabemos que estamos basados en la tradición de la iglesia, que practicaron tantos santos, tantos mártires, que está basada en la enseñanza de Dios mismo, en la enseñanza de Jesucristo. Y esta es una garantía, no es una cuestión de número, de unas apariencias exteriores, porque como decía San Atanasio, hoy han ocupado las iglesias, pero nosotros conservamos la fe, y es lo que cuenta. Y así como nosotros, pues hay también otros tradicionalistas en el mundo que siguen esta fe de la iglesia. Así que nuestro Señor nos dice un pequeño tiempo, es decir, ese pequeño tiempo comparado con la eternidad no es nada, aunque a nosotros nos parezca muy largo, que nos parezca larguísimo, es un pequeño momento si lo comparamos con la eternidad. Y por eso debemos aprovechar este pequeño momento, porque tiene una orientación eterna. Todo lo que hacemos ahorita tiene una perspectiva eterna. Y nuestro Señor nos quiere decir, no perdáis el tiempo,
no perdáis vuestros talentos, todas estas oportunidades que Dios os da para hacer fructificar el don de la fe. Entonces, no perder el tiempo haciendo compromisos, no solo tal vez pecados francos, sino también compromisos con este mundo, tener las apariencias de este mundo, tener el espíritu de este mundo, tener compromisos con este mundo. Y estos compromisos están muy concretos hoy, desgraciadamente, en la misma fraternidad San Pío X. Compromisos con el mundo, por querer estar bien con el mundo. Entonces vamos a, en cierta manera, en cierto momento fue de una manera leve, de una manera casi insensible, que fue tomando forma. Y si uno quiere perseverar en esa actitud de complacer al mundo o la opinión de las mayorías, entonces vamos a acercarnos a Roma, porque es lo que hoy queda bien, lo que hoy es aparente, ese respeto humano. Entonces vamos a buscar compromisos con el mundo. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo esta oportunidad que Dios nos da de edificar nuestra eternidad. Y como la iglesia es eterna, nosotros vamos a ser eternos si estamos unidos a la iglesia, vamos a tener la vida eterna en el cielo. Entonces, si juzgamos con los ojos de la fe, las cosas serán muy diferentes para nosotros. Otros compromisos, otros esfuerzos, otros ideales y otras satisfacciones, porque no buscamos las satisfacciones mundanas, aparentes, pero sino esas interiores que vienen de la verdadera fe. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias, tengamos ese ojo, esa mirada de la fe, y así nuestra vida tendrá explicación y tendrá sus propias goces y satisfacciones. Así que, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Sobre qué está fundada nuestra intención? Porque la mirada, como dice nuestro Señor, si tu intención es recta, si tu ojo es recto, es limpio, toda tu vida será luminosa, todo tu cuerpo, tu vida será lleno de luz. Pues esa intención siempre debe estar fundada en la fe, en la doctrina de la Iglesia. Y de ahí toda la vida cristiana se sigue naturalmente. En muchas cosas podemos temporizar, en muchas cosas se puede esperar, se puede hacer tener paciencia, pero en la doctrina no. En la fe de la Iglesia no. No se puede hacer compromisos, no se puede ser ambiguo en nuestra adhesión a la fe de la Iglesia. No se puede dar la apariencia que estamos en acuerdo con el Concilio Vaticano II, aunque no se lo diga claramente. A veces es una actitud, una manera de ser, y se da la apariencia de estar en acuerdo con esta iglesia moderna, que no es la iglesia católica, es la iglesia conciliar, no es lo mismo. Entonces, esta ambigüedad nos daña profundamente y nos debilita. Y cuando ya se ha hecho pacto con el mundo en ese sentido de comprometer nuestra fe, ya estamos muy mal y estamos en una caída que, si no se corrige, nunca va a terminar, que puede llevar hasta la perdición eterna. Tenemos que ser conscientes de la intransigencia de la fe, de la transigencia de nuestras convicciones. Y como hoy el mundo es relativista y que lo que menos cuenta es la doctrina, las convicciones, todo para el hombre moderno lo que cuenta es la paz, es tener armonía humana que no está basada en nada, que no está basada en Dios, en su doctrina, en la fe.
y entonces quiere haber una convivencia, una armonía que es artificial, que es un compromiso, que es una impiedad. Así que pensemos en eso y no nos dejemos conquistar por el mundo, a veces por esos pequeños compromisos que ponen a mal nuestra fe, aunque sea en poco. No debemos pactizar. Así que nuestro Señor nos dice, pensad en esta vida que es corta, porque vale la pena sembrar, porque después en la eternidad va a salir el fruto o la flor de la beatitud eterna. Sembrar en el alma, sembrar en la fe, eso es lo que cuenta en esta vida. Si no, lo demás es tiempo perdido. Y como es poco tiempo, hay que aprovecharlo. Y como es poco tiempo, no debemos jugar con lo esencial. Así que hay que aprender a vivir en contraste e incluso en un combate contra el mundo, contra aquello que es diametralmente opuesto al espíritu de fe, al espíritu cristiano, al espíritu de convicción en los principios. Y vivimos el mundo cada día más descristianizado. Debemos saberlo, debemos no solo saberlo, sino vivirlo. No es con un espíritu liberal o de componenda que vamos a lograr superar tantos obstáculos y tanta presión que hay en este mundo. Es una presión moral muy fuerte. Si comenzamos a hacer componendas, vamos a caer, tal vez dentro de algunos años, tal vez pronto, pero para ahí nos lleva ese espíritu de componenda con el mundo. Así que vamos a pedirle mucho a Nuestra Señora en este tiempo de la resurrección de nuestro Señor, que nos dé una fe íntegra, una fe fuerte, una fe que sea un reflejo de la resurrección de nuestro Señor. Jesucristo resucitó para ya no volver a morir, su cuerpo ya es incorruptible, es algo definitivo. Pidámosle que Él, que nos dio esa gracia de la fe, de la convicción en la enseñanza de Dios, que también en lo posible, en lo mejor que se pueda, también ya no se corrompa y que sigamos firmes y fuertes hasta que pase este pequeño momento de la vida y que podamos reunirnos con nuestro Señor en el cielo, con la Virgen María y todos los santos que ellos vivieron esa fe que hoy que se disipa, que parece ya no tener sentido, que parece no tener razón de ser en este mundo. No nos dejemos engañar, tengamos fidelidad a nuestra doctrina, a la enseñanza de Dios y de la Iglesia, y pasaremos esta vida pequeña a la eternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.